En esta oportunidad soy la encargada de darles la bienvenida al 6º programa del conversatorio El Archivo y yo, organizado por el Archivo General de la Nación, ente rector y central del Sistema Nacional de Archivos. Y tendré el honor de ser la moderadora de este evento archivístico cultural. Antes de iniciar, reciban el saludo cordial del jefe institucional del Archivo General de la Nación, señor Jorge Ortiz Sotelo, quien nos acompaña en esta transmisión. Este programa es un espacio en el cual usuarios y archiveros, en sesiones alternadas, comparten sus experiencias y vivencias en el Archivo General de la Nación como en otros archivos, sean públicos o privados. En esta ocasión nos acompañan destacados archiveros como Yolanda Mejía Carrillo y Eric Peña Sánchez, con quienes conjuntamente conversaremos sobre nuestras experiencias en el quehacer archivístico. Dejo con ustedes a Yolanda Mejía Carrillo para que se presente y nos comente un poco de su formación y trayectoria en el Archivo General de la Nación. Buenas noches. Efectivamente, yo de profesión soy licenciada en Historia, pero hace muchos años ya estoy dedicada más a lo que es de manera exclusiva archivo. Yo me inicié en archivo prácticamente al 100% en tiempo completo en el año 2004, ¿no? Cuando ganó la convocatoria de jefe de archivo del Archivo Histórico de San Marcos. Inicialmente, bueno, yo estudié Historia y dentro de Historia hay cursos de archivo, ¿no? Dentro incluso paleografía. Y justamente tuve la suerte de trabajar incluso como practicante en el Archivo Histórico de San Marcos. Y justamente allí creo que desarrollé más una actividad muy cercana a lo que es archivo, ¿no? Porque archivo prácticamente es más, dedicarse a archivo, tener la formación prácticamente es una formación integral, ¿no? Porque para dedicarte a archivo necesitas conocer bastante cosas para poder luego integrarte a la carrera y hacerlo útil, hacerlo dinámico, ¿no? No sé, dejar atrás esa versión, ¿no?, que tenemos hoy en día, que todavía muchas personas tienen entendido como que el archivo es el lugar donde se ponen las cosas viejas, ¿no? Creo que eso ya debemos dejarlo atrás. Ya, entonces, después en San Marcos conocí lo que era archivo, documentos antiguos muy interesantes, ya, y me Menciónanos dediqué cómo fue que fuiste a trabajar al Archivo General de la Nación. el año 2009, bueno, efectivamente hay una convocatoria para lo que es como directora de conservación, ¿no? Entonces, para ese entonces era el director, el licenciado Omar Rojas, también compañero historiador de profesión, ¿no? Y justamente él tiene, ¿no?, la voluntad de convocarme, ¿no? Y entonces también era jefe institucional el doctor Pasquel, que había sido mi profesor en la Escuela Nacional de Archiveros. Pero ¿Ya? yo tengo entendido que antes de trabajar en esa área, tú fuiste por primera vez a la AGN contratada 2000, para un proyecto en el Archivo Histórico. ¿Qué tal esta experiencia la primera vez que pisaste el Archivo General de la Nación? Porque el local es bastante imponente, ¿no? El Palacio de sí, Justicia. eso fue el año 2008, ¿no? Si bien es Sí. cierto, sí, el año 2008 llego a trabajar porque convocan especialistas para trabajar en archivo justamente para aplicar el reglamento de sanciones, ¿no? Se da a conocer el reglamento de sanciones y justamente para eso nos convocan. Muy interesante porque comenzamos a conocer y a recorrer archivos y ya como que con el reglamento de sanciones, como que las instituciones le comenzaron a dar más importancia, ¿no? Y a comenzar a preocuparse más de una manera real de los archivos. Una experiencia muy grata, ya es decir, conocer de frente, como te digo, porque tuve el gusto de, como yo estudiaba historia, yo prácticamente voy a investigar, ¿no? En 1990 a la sala de investigación, ¿no? Y bueno, como usuaria que era, solamente me dedicaba a la parte de la sala, ¿no? Detrás del mostrador que me atendían, veía a los compañeros, ¿no? Dedicar, traerme legajos antiguos, cosas que se veían muy interesantes, ¿no? Ok. Te agradecemos por tus comentarios de cómo fue que llegaste al mundo archivístico y cómo después hasta llegaste a ser docente y todo lo demás, ¿no? Ahora le daremos pase a Eric Peña Sánchez para que él también sea quien se presente y de igual manera nos cuente cómo fue su experiencia, cómo fue que llegó a trabajar en el mundo de los archivos. Eric. Eric.
Volumen. Listo. Gracias, Listo. Lourdes. Ok. Disculpa. Lourdes, muy buenas noches. Yolanda, Buenas. ¿qué tal? Cuánto gusto. Gracias por la invitación. También un agradecimiento especial al Archivo General de la Nación, a Josué, a la señora Marlit, a Rebeca, por la invitación. Bueno, el caso mío, yo también soy historiador de la Universidad Mayor de San Marcos. Mi acercamiento más que todo al tema de archivos nace más o menos en el tercer año con las clases de la profesora Ruth Borja y después con las clases de Valdemar Espinosa. Y en una de esas clases de Valdemar Espinosa me dice, pues, ¿sabes qué, alumnos? En este semestre tendrán que conocer el Archivo General de la Nación y conocer estos documentos que son fuentes primarias, ¿no? Como memoria de la nación. Bueno, cuando fui aquella vez, tuve que sacar mi pequeño carnet, listo, conocí a la señora Yolanda Auqui, recuerdo perfectamente que brindaba un servicio muy adecuado, muy oportuno, y me atendió. Salí enamorado ese día porque vi documentos muy antiguos y conocí pues algo de mí que era buscar datos esenciales. Recuerdo que ese informe que le presenté al profesor Valdemar Espinosa le encantó, me dijo, tú tienes pasta de buscador, me dice. Sabes los puntos que puedes tú seguir creciendo. Bueno, ese fue mi primer camino, como quien dice, al tema de archivos. Ya posteriormente hice prácticas preprofesionales en la escuela, en el Archivo Histórico Militar. Y después ya prácticas y a honoren hice en el propio Archivo General de la Nación, en el área de migraciones. Ahí estaba, me recuerdo, el señor Julio Aragón. Ah, sí, Y, sí, sí. y con Julio Aragón, bueno, no había medios posibles, pero igual yo iba lunes, miércoles, viernes. Me decía, Eric, ha llegado esta información. Ya, todo el día buscando a esta persona, por todos sitios. Y era lo que más se pedía en ese entonces. Ya posteriormente, pues, me ofrecieron una práctica profesional en el Archivo Central de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y ahí prácticamente conocí al que yo le digo es como un padre, ¿no? Un padre que me enseñó el amor por los documentos, el señor Eduardo Flores Noriega, a quien siempre recuerdo y siempre que puedo me comunico con él. Y ahí justamente me di cuenta que la información era muy vital e importante para las tomas de decisiones, para la rendición de cuentas, y también era muy importante para los derechos de las personas, porque en Así ese es. entonces era justamente el camino recién que el Perú estaba entrando a la ley de acceso a la información, y después oportunamente firmaría pues el plan de gobierno abierto. Y así poco a poco fui calando y me encantó, pero siempre amarrado con la gestión pública. Ya posteriormente llevé un magíster de Ciencia Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya ahí me di cuenta realmente que el tema de los archivos, como decía Yolanda, es dejado de lado muchas veces. Recuerdo una anécdota muy oportuna, que fue en la segunda conferencia de acceso a la información y de la información pública, más o menos el 2008, si no me equivoco. Y todo el mundo hablaba que sí, que tenemos que atender a las personas en un plazo máximo de 7 días y de ahí 5 días más. Y después toda la gente se preguntaba, pero ¿cómo vamos a responder si no hay archivos? Y toda la gente pues decía, todos los funcionarios, estaban ministros, estaban viceministros, funcionarios de alto rango. ¿Y qué es un archivo? Decían ellos. Todo el mundo desconocía. Recuerdo perfectamente que alguien se levantó, era de las Fuerzas Armadas, y decían, mira, los documentos que no sirven nosotros los botamos o los quemamos. Fue Bueno, tanto eso, mira, fue tanto eso que un representante del Archivo General de la Nación se levantó y comenzó a hablar y a detallar y a precisar la 19414, la 25320, y todo el mundo comenzó, nada conocían que existía el Archivo General de la Nación. Y yo digo, wow, qué pena. Pero bueno, eso fue en gran medida, pues, cómo me fue alineando el tema de los archivos. muy interesante, Eric, muchas gracias. Como pueden haber escuchado en esta ocasión, por ejemplo, de profesión eran dos historiadores que en diferentes circunstancias, por motivos de trabajo, ellos terminaron trabajando en archivos
y se enamoraron de la archivística, se enamoraron de los documentos, le vieron el valor y la importancia, y aquí los tenemos contándonos sus anécdotas. Bueno, ahora me toca a mí contarles un poco cómo es que yo terminé trabajando en archivos. Yo la verdad que estudié secretariado ejecutivo y estuve trabajando en diferentes, una entidad que tenía una cadena de tiendas, era la secretaria del gerente general, y uno siempre busca algo más, ¿no? Posteriormente fui a trabajar en ese entonces yo vivía en Arequipa, porque yo he vivido entre Lima y Arequipa, me la he pasado mi vida. Y entonces yo estaba en Arequipa y me fui a trabajar a lo que es el Banco del Sur, que ahora ya no existe. Y entonces mi trabajo era así como volante, apoyaba en las diferentes gerencias. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a la hija del que fuera en ese entonces el director del Archivo Regional de Arequipa, que es el doctor Guillermo Galdos Rodríguez, un historiador y abogado. Él era el director. Me recomendó que su papá necesitaba una secretaria y ingresé a trabajar al Archivo Regional de Arequipa. En ese entonces todavía estaba como archivo departamental, recién estaba en esos años viéndose para convertirse en archivos regionales. Y aparte de técnicamente, también económicamente dependía del Archivo General de la Nación. Entonces, es así como que yo ingreso, en realidad ingreso a trabajar al Archivo General de la Nación. Eso fue más o menos en el año de 1984. Sí, son bastantes años. Ingreso a trabajar ahí y durante la mañana era la secretaria del director y en la tarde me pidieron que apoye en labor de archivo. Sobre todo en esa época todavía pues no habían las oficinas, no todas las oficinas contaban con computadoras. En las entidades mayor de la computadora lo tenía el área administrativa para que controle toda la parte económica, contable, que era la parte siempre más crucial de las entidades, ¿no? Entonces, los registros, diríamos, los inventarios eran manuales, ¿no? Los hacíamos en unos cuadernos y me pedían de que yo apoye en lo que es hacer los inventarios de los protocolos notariales. Ahí hacían las búsquedas. Entonces, cuando hacían las búsquedas de tanto manosear, de tanto hurgar y buscar ahí para poder atender al público usuario, se terminaban desgastando. Y yo tenía buena letra, entonces me pedían que por favor volviera a hacer esos registros, ¿no? En ese entonces, pues todavía ni siquiera en Excel se hacían los listados, nada. Todo, como digo, la computadora solamente lo tenía en la administración, ¿no? Y en eso, yo me acuerdo que en las tardes me ponían en otro espacio, me ponían en el espacio donde estaban los repositorios de los documentos, donde estaban los protocolos notariales, para que yo de ahí pueda sacarlos, ¿no? Entonces, cuando yo en las tardes me sentaba en un ambiente que estaba llenecito de estantería, de documentos, y entonces yo recuerdo que yo decía, Dios mío, un día voy a terminar enterrada de tanto, en ese entonces también decía, de tantos papeles, ¿no? Actualmente yo no acepto que nadie me diga papeles, porque no son papeles, sino son documentos, así que respeto hay que dar, ¿no? Entonces yo decía, voy a terminar enterrada en esos papeles, no sé qué hago acá, decía yo, ¿no? Pero bueno, entonces se dio la oportunidad de que el Archivo General de la Nación brindaba cursos básicos todos los años para todos los archivos regionales, les daban una beca. El curso era gratuito y les pagaban hasta los pasajes de ida y vuelta. Como a mí siempre me ha gustado estudiar y tenía la casa de mis padres, vivían en Lima. Entonces, yo postulé y en ese entonces me apoyó mucho el doctor Guillermo Galdos, que después me enteré cómo es la vida. Increíble, me enteré que él había conocido a mi padre muchos años atrás, ¿no? Habían sido una especie de colegas. Entonces, me apoyó en que yo postule, mandó mi postulación y me aceptaron porque era un curso básico que les daban, también podían participar las secretarias de los archivos regionales.
aceptaron y yo pude ir a Lima y viajé con mis 2 hijos porque tenía un bebé de 2 años y la otra niña de 4 años, más o menos, eran chiquitos. Viajé con ellos y me fui a estudiar el curso básico. Yo tenías que trabajar en el día, apoyar a la institución que te estaba dando esa capacitación, así que trabajaba en el día en el AGN de 8 a 4 más o menos, y ya eso de las 5 o 6 empezaban las clases, ¿no? Y llegaba ya a mi casa a las 10 de la noche, y a esa hora pues a bañar a mis bebés, darles su leche y acostarlos, ¿no? Mi mamá era quien los cuidaba a ellos. Y los sábados y domingos yo ponía mi casa para hacer las reuniones de las tareas, entonces el agua para el té, uno llegaba con el pan, el otro con la jamonada, y entonces yo las di en mi casa porque para poder estar un poco tiempo con mis hijos, ¿no? Entonces, y Estimada cuando Lourdes, y ahí, estimada Lourdes, ¿y ahí cómo crees que ha cambiado desde esa fecha hasta la actualidad la enseñanza? ¿Sigue mejorando? ¿Has visto mejores beneficios de estudiar un curso básico? yo tuve la suerte de contar con excelentes profesores, que la mayoría eran de los que trabajaban en la GN, personas que habían sido becadas en España, que Ah, habían mira, qué sido bueno. becadas en Argentina. Y ellos fueron mis primeros profesores, entre ellos está la licenciada Marlí Rodríguez en Francia, que ella es mi gran mentora, la que siempre me ha impulsado y me ha apoyado, la que siempre me ha hecho dar el primer paso en los diferentes aspectos, y ella es mi gran amiga. Como digo, yo empecé con el básico, y cuando regresé al Archivo Regional de Arequipa, para mí, o sea, se me abrió un mundo nuevo. Es como que había un apagón y vino el sol y vino la luz, y para mí fue todo un mundo nuevo, y seguí con el curso intermedio y me metí a todos los cursos que pude. He hecho el básico, el intermedio, he hecho el secretarial, he hecho el de auditorías, llevé la carrera me la dio el Archivo General de la Nación, me dio la beca, por eso le tengo mucha estimación y mucho respeto al Archivo General de la Nación. Siempre voy a estar para apoyar a la GN, que fue el que me dio esta carrera, y soy profesional gracias a esta entidad. Le tengo mucho, mucho cariño y me siento muy contenta de poder estar en estos momentos. Y yo creo Qué bueno, Lourdes. que ahí la Lourdes, qué corto bueno. porque si no, mi No, está historia es bien, bastante Lourdes, está larga. bien. Pero es bueno lo que dices, porque al final de cuentas es excelente rector y tenemos que fortalecerlo de cara pues al bicentenario y los años Sí, que y no siguen. solamente es que me dio, digamos, esta posibilidad de estudiar, que yo la verdad aproveché todo lo que pude, sino que inclusive gracias a la GN conseguí una beca, y también me fui a España a estudiar 3 meses, ¿no? Y bueno, y posteriormente ya yo con mis recursos también viajé a Colombia a estudiar. La Ah, GN mira, qué también me dio la bueno. oportunidad. Sí, me dio muchas oportunidades el Archivo General de la Nación. Inclusive tuve la oportunidad de presentar un proyecto para personas con discapacidad auditiva, y todo lo hice gracias a la GN. Pude ayudar a mucha gente con esta discapacidad, en donde no le dan mucha importancia, porque si tú lo miras a la persona, tú no le ves ningún tipo de discapacidad, y entonces mayormente no recibe mucha ayuda, ¿no? Pero en realidad sí es una persona que necesita que se le apoye porque tiene este inconveniente de lo que es la audición, pero sin embargo pueden llegar a ser muy buenos archiveros. He tenido esa experiencia muy agradable en mi vida. Y bueno, yo creo, a ver, ¿qué nos puedes decir, Eric, para que nos comentes, o Yolanda, en tal caso, ¿no? ¿Qué Claro, nos Yolanda, podrías para que decir, qué nos podrías tú decir ahora como tu experiencia ya netamente de trabajo? ¿Qué anécdotas nos podrías contar? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, bueno, te comento, ¿no? Efectivamente, el año 2004 entro como jefa del Archivo Histórico de San Marcos, ¿no? Y me recibe la primera noticia con que me recibe el entonces rector de San Marcos, el doctor Manuel Burga, de que teníamos que trasladar el archivo histórico a otro local. Y primero, lógico, ¿qué demandaba? Yo ya había recorrido sus 4 ambientes, uno de ellos más grande, que tenía cantidad de documentos, faltaban los inventarios, ¿no?
Entonces comenzamos a hacer realmente una tarea titánica, ¿no? Porque era mucha responsabilidad para nosotros trasladar al archivo histórico documentos que datan de 1551, ¿no? Entonces teníamos que organizarlo de tal manera que podríamos trasladar sin exponernos a una pérdida, ¿no? O deterioro de la documentación. Fue todo un reto, ¿no? Con la que contamos con el apoyo de chicos muy entusiastas, alumnos de historia, ¿no? De San Marcos. Entonces, bueno, y lo logramos. Y justamente a raíz de eso me acuerdo que voy al archivo, nos trasladamos al Colegio Real, entonces donde tuve el gusto de interactuar, ¿no? Con el doctor Pablo Macera, ¿no? Un historiador de mucho renombre, ¿no? Y que realmente veía en los archivos también, ¿no? La fuente de información primaria. Entonces, de ahí de San Marcos tuve el gusto ya, ¿no? De ir a trabajar justamente, como comentábamos, al archivo histórico, a la dirección intermedia de archivos, la dirección intermedia que dependía de las normas archivísticas, ¿no? Porque yo entré a trabajar como especialista para normas archivísticas, para ver lo de las supervisiones, ¿no? Y la aplicación del nuevo reglamento de aplicación y sanciones, ¿no? Una experiencia muy bonita porque comenzamos a recorrer archivos, ¿no? La mayor parte de ellos, archivos administrativos, municipalidades, la mayor parte. Incluso en ese año, me acuerdo que uno de los archivos que me tocó visitar fue el archivo de Cieneguilla, ¿no? El cual había, con una ordenanza municipal, había un acuerdo de consejo municipal, habían decidido quemar todos sus archivos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en ese entonces, que era mi jefe, me dice, no, te vas y te traes, él quería todo el expediente, ¿no? Y yo les decía, uy, ir hasta Cieneguilla, ¿tú sabes lo que significa ir hasta Cieneguilla? Le decía, no sé, no vienes si no me traes ese expediente. Bueno, y efectivamente se encontró incluso en ese entonces, hasta una notaría había hecho el acta para hacer la eliminación, ¿no? O sea, veíamos con pena que realmente, ¿no? Los archivos, los documentos prácticamente eran tomados como documentos que no tenían importancia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ya de ahí para adelante ya los archivos administrativos, comenzaron ya los jefes un poco como que a involucrarse más en lo que es la legislación archivística y la obligatoriedad de todos los jefes, ¿no? De conservar los documentos, ¿no? Y no hacer la práctica muy común que tenían, ¿no? En ese entonces, de que un jefe, por el hecho de ser el director y firmar los documentos, todavía tenía la mentalidad de que ese documento era de ellos, ¿no? Porque ellos lo habían firmado. Entonces, como que comenzaron ya a desprenderse, que los Esa idea documentos siempre tienen. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que comenzamos a apreciar, ¿no? Y efectivamente, tú me haces recordar bastante cuando dices, no, sobre todo la formación que se recibe en la Escuela Nacional de Archiveros, porque, bueno, supongo que tú, igual que yo, te formaste en el local primero de Ustaris, ¿no? Bueno, cuando yo hice mis peninos, porque yo soy mayorcita que tú, en ese entonces, el AGN no tenía un local donde capacitar, ¿no? Entonces alquilaba un ambiente en un edificio cercano a la AGN, donde está el Palacio de Justicia, que la verdad que ahorita no me acuerdo mucho el nombre de la institución, ¿no? Ahí hizo sus pininos, ahí capacitaban. Antes se llamaba Centro de Capacitación para Archiveros. Posteriormente se creó la Escuela Nacional de Archiveros y ahora se llama Escuela Nacional Archivística. Por eso, el año 1998. Yo estudié es que no mencioné, ¿no? Yo la primera vez que estudié el curso básico fue en 1988. Ya, porque el año 1998 es que o el 96, ¿no? Que se crea la Escuela Nacional de Archiveros. 96 el año creo exacto, te mentiría si me recuerdo el año exacto, pero... Me parece que fue el 96. Sí, más o menos, por ahí es. Te mentiría, no te puedo... Estoy enfermo. Pero lo bueno que lleva la capacitación. Sí, no, y lo importante es que el AGN ha ido avanzando. Lo que me preguntabas tú en lo que es capacitación, sí, ha avanzado mucho porque comenzó como un centro se llamaba el CCAS, ¿no? El Centro de Capacitación de Archivos, que lo manejaba la señora Nila Martínez. Era una oficina, este centro prácticamente era como un área pequeña que pertenecía a la dirección, a la Dirección General de Archivo Intermedio, que posteriormente se llamó Dirección Nacional de Archivo
intermedio, después Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico, ha ido evolucionando, pero el asunto que empezó como un centro de capacitación, posteriormente se convirtió en la Escuela Nacional de Archiveros y creo que el año pasado ha sido donde se ha modificado el rostro de la GENE y ahora se llama Escuela Nacional de Archivística, ¿no? Lourdes, Sí. una consulta. Ahí creo Nila Martínez fue entonces la impulsora, una de las impulsoras. Sí, podríamos decir que sí, pero tengo entendido que inclusive con ella también trabajó otra persona que fue la primera directora de la escuela, que la verdad que ahorita se me escapa el nombre, traté de apuntar de varias personas que... Matías, la profesora Matías. No. Ella fue posterior. La licenciada Matías, ella fue contratada cuando la escuela al principio solamente daba cursos básico, intermedio, entonces, bueno, pero cuando la escuela ya comenzó a dar la carrera, para que comience a dar la carrera, en ese entonces era jefa, la La doctora licenciada Esther creo que fue. no me acuerdo, no creo que ese no es el nombre. Quien era jefa era la doctora Aida Mendoza Navarro. La Ah, ya. contrató a Jesús Matías Gibbons, que anteriormente estuvo trabajando como administración en el agente, la administradora, que hizo muy excelente trabajo, una persona muy trabajadora, muy capaz, muy ejecutiva. Se retiró porque ella también era catedrática en la universidad y la doctora Ida la volvió a traer para que apoye a la escuela para que se comience a dar lo que era la carrera. Me acuerdo mucho porque a mí me pidieron que apoye para que yo sea yo fui la primera coordinadora académica y trabajé muy unidamente con la licenciada Matías. Tengo muy gratos recuerdos de ella también. Ah, Pero Lourdes, no quiero entonces, robarme todo el espacio, por no, pero favor. Lourdes, está bien, no, el punto está bien porque mira, muchos de nosotros no sabemos o cómo se inició la Escuela Nacional de Archivística y hay que recoger también todo el tema histórico porque mira, ahora está cambiando de nombre y tú sabes que las escuelas siempre cambian de nombre y ahí están Sí, los registros. sí, Mira qué importante, Lourdes, porque esa sí. parte yo también desconocía, mira, me has aperturado bastante. Sí, que he trabajado pues 34 años y tuve la suerte de trabajar en varias áreas, lo que me permitió aprender mucho y eso me ha brindado tener bastante capacitación y experiencias para ahora poder trabajar como jefa de archivos. Pero por favor, siga Claro, usted, porque no, pero ahí estaba, creo, Adela Pino, creo, si no me equivoco. Adelita, la señora Adela Pino, Claro. ella fue la primera directora de la Escuela Nacional de Archiveros. Ella Claro, fue ella es fue. el dato que te faltaba, Lourdes. Sí, cuando se convierte el centro de educación, se convierte en escuela, ella fue la primera directora. Y posteriormente pasó ya a ser la licenciada Jesús Matías Gibbons, ¿no? Así es, así es. A ver, nos estabas contando, Efectivamente, pues como te digo, yo también llevé la carrera, bueno, estudié 2 años en ese entonces era 4 años la carrera, ¿no? Y me acuerdo, sí, yo lo hice 2 años en Ustaris y de ahí ya nos trasladaron, nos mudaron a lo que es el local de Pueblo Libre, ¿no? Del INSE. sí, tuvo varios, Ahí, locales, ahí acabé, incluso tuve la suerte, ¿no? De tener como profesor también al licenciado Pasquel, ¿no? Que posteriormente fue nuestro padrino de promoción, ¿no? Ajá. Muy, sí, muy, quien fue, él fue también, entró al mundo del Archivo General, a través del Archivo General de la Nación, porque primero fue director de la Oficina General de Asesoría Jurídica y posteriormente fue jefe del Archivo General de la Nación. Entonces, él comenzó dictando lo que es la legislación archivística, ¿no? sí, Así es como claro. él comenzó. Y posteriormente parece que también se emocionó con este mundo de archivos y tengo entendido que él es fedatario informático inclusive, ¿no? Pero Ah, claro. bueno, Bueno, en el caso mío fue mis profesores, la profesora Marlit Rodríguez, el profesor Abanto, Arlucea, un diplomado, y poco a poco fui también, bueno, ellos también han sido parte pues de la Escuela Nacional, lo que es en temas de archivo, que es importante en la actualidad. Ahora se van, bueno, viendo nuevas promociones, nuevos docentes, ahora es como dicen, ¿no?
cada generación va superando a la otra, y ahora solamente como, ya no solamente estamos viendo el campo de los archivos, ahora también al mundo electrónico, a la famosa transformación digital y al modelo Sí, de gestión documental, que sí, es importante ahora en estos tiempos, y creo que esta pandemia, en cierta medida, ha hecho que el Perú esté manejando ya pues trabajo remoto y los servicios digitales. Lo que antes, hace 5 años, habíamos dejado de hacer, lo estamos haciendo en este año. Y eso es importante porque también creo que esto va a permitir que la Escuela Nacional de Archivística y el propio Archivo General de la Nación vaya mejorando poco a poco. sí, efectivamente. Y bueno, efectivamente, como dice Eric, ¿no? La situación actual nos ha implicado, ya no solamente ahora estamos hablando de documentos físicos, ¿no? Sino también estamos hablando de documentos electrónicos. Hay una necesidad prácticamente como que la misma situación nos ha obligado, ¿no? Si bien es cierto, seguramente, si no, por ejemplo, en la institución en la que actualmente laboro, nos hemos visto inmersos en eso, ¿no? A fomentar y a crear sistemas de trámite y además un archivo prácticamente digital, ¿no? Estamos, nos hemos visto Claro, obligados. claro, pero lo que bien es cierto es la realidad del Perú es que nosotros, por más que ya son varios años, todavía sigue siendo, diríamos, como algo nuevo todavía, lo que son los documentos digitales. El Perú todavía tiene mucha documentación en soporte papel. Entonces, todavía no debemos de perder de vista esa documentación valiosísima donde se encuentra la historia de nuestra nación y donde además están los derechos de ciudadanos, ¿no? De las compras propiedades que puedan haber hecho, sus partidas de nacimiento, no sé, hay mucha información todavía en lo que es el soporte de papel, entonces yo pienso que el archivero todavía debe centrarse, además de que el documento informático no deja de ser un documento, y eso está contemplado en la legislación, entonces solamente que cambia de soporte. Entonces el archivo no debe tampoco perder de vista de todas maneras lo que son los procesos. De todas maneras, así sea un documento informático, tiene que verse lo que es la organización, la conservación, las transferencias, la selección, por último la eliminación y lo que tenga valor histórico, pues tendrá que verse la custodia permanente, ¿no? Entonces, pero yo me he dado cuenta por los trabajos que he estado realizando, que es muy valiosa la capacitación que uno la comienza desde el punto de vista del documento papel, te da una idea de cómo después tú vas a poder trabajar los documentos en soporte digital, ¿no? Entonces, eso Sí, es en ese algo caso, que tenemos que tomar en cuenta. sí, Lourdes, en ese caso sí hay que ser bien puntuales también porque no hay que desmitificar también porque lo importante para hacer un sistema de gestión documental, hasta donde dicen los expertos, es empezar por el camino de los procesos. Porque Sí, si no, vamos a estar, mira, en estos momentos todavía seguimos en un gobierno electrónico, ¿no? Donde tenemos el soporte de papel y intentamos así es, digitalizarlo con valor sí, legal, pero todavía no estamos utilizando tanto a un 100% como dirían el gobierno claro, digital. Y ahí así sí es, nos falta bastante trecho y creo que es la sí, oportunidad en así estos es. años en que se une el Archivo General de la Nación con la Secretaría de Gobierno Digital en ese sentido, porque lamentablemente este modelo de gestión documental como que todavía no logra superar lo que se requiere. Así es. Con el problema de la pandemia, como que nos está empujando a mayor velocidad, tomar cartas en el asunto sobre sobre la creación de los documentos digitales y todo ello, ¿no? Pero el archivero tiene que estar preparado, tiene que capacitarse para ello, y no es solamente que el archivero se dedique a la informática, primero tiene que capacitarse bien en lo que es la archivística, sus procesos, y ya lo segundo es obviamente comenzar a capacitarnos también en materia de informática, lo que no quita que también nosotros podemos contar con el apoyo de los informáticos. Lo importante es que si el archivero no está capacitado para comprender o entender estos temas, va a permitir que el informático sea quien maneje los archivos, lo cual no debe ser, debe manejarlo el archivero con el apoyo Claro, del claro. informático. Ese es el tema, o sea,
hoy en día hay una necesidad que el archivero prácticamente sea multifacético, ¿no? O sea, hay necesidad de trabajar en equipo, tiene que aprender a trabajar en equipo. Primero que tiene que tener bien centrado lo que son los procesos, ¿no? Ese es su punto, su eje principal. Tener en claro los procesos, ¿no? Y a su vez trabajar conjuntamente con los informáticos para darle todas las pautas, de tal manera que recordemos, nosotros digitalizamos, creamos bases de datos, creamos archivos digitales con la finalidad de recuperar y salvaguardar la información, ¿no? Así es. Entonces eso es lo que tenemos que tener. Hoy en día no podemos dejar de conocer casi todos los procesos y a su vez también, ¿no? Integrarnos con otros profesionales. Claro. Así es. Sí, es cierto. El archivero tiene que dominar los procesos técnicos archivísticos, porque si Claro, no, no pero va a poder participar. sí, pero ya es algo que ya va a decantar, o como dicen, va a caer de maduro, porque necesariamente estamos en ese camino. Y mira, porque por más que pongamos procesos, hay muchas entidades que no tienen su famoso programa de control de documentos, y hablamos de un grueso de la administración pública. Sin eso, créanme que prácticamente vamos a seguir viendo esos videos que hubo pues en el comercio, ¿no? De justicia de papel, donde la información prácticamente está regada pues en muchos ambientes con hacinamiento, con falta de personal, falta de presupuesto. Creo que ese es el momento que donde nos debemos de reunir no solamente en asociaciones, sino hacer un grupo, no sé, me viene a la mente un Consejo Nacional de Archiveros, a fin de que todo el mundo aporte y mejore pues el panorama de la gestión documental en nuestro país. Pero hay algo, César Salvador, ubiquémonos algo. Yo estaba revisando, por ejemplo, la ley de transparencia, acceso a la información, y si ustedes revisan el reglamento, está inserto la obligatoriedad que las instituciones tengan debidamente organizados, aplicados los procesos. Igual que una de las leyes de la Contraloría también exija que debe haber un archivo debidamente organizado. Claro, exactamente. O sea, de una otra manera ya como que nos están integrando y nos están considerando más, ¿no? Entonces ya un poco como que la labor del archivero ya comienza a tener mayor importancia dentro de la institución, porque por ejemplo, ¿qué institución no se salva de pasar una buena auditoría si tiene todos sus documentos debidamente organizados? ¿No? Entonces creo que esa es una gran ventaja. Ahí sí es oportuno ver, no, bueno, antes de del mundo del gobierno electrónico, la transformación digital, un archivo referente para mí siempre era el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde trabaja la doctora Yolanda Pizzo. Cada vez que voy a ese archivo es, para mí claro, lo que pasa es que Yolandita, ella ha trabajado en el Archivo General de la Nación también durante muchos años e inclusive ha sido directora del Archivo Histórico. Entonces ella tiene una excelente experiencia, tiene conocimientos y ahora ella lo ha volcado eso en el ministerio. Entonces redunda en que el archivo de ese Ministerio de Relaciones Exteriores en realidad tenga muy buena organización e inclusive tiene lo que llamaríamos un laboratorio de restauración documental. Claro, que es hermoso. Yo Uno de los pocos. He tenido la oportunidad de visitarlo. Es un archivo, diría que para documentos históricos, juntamente con una AGN, son los únicos a nivel de país que tienen este tipo de laboratorio. Es muy importante lo que hacen allí. Ahora creo en el panorama ya de documentos electrónicos y servicios digitales, es obviamente que RENIET sigue liderando este aspecto. Y ahí sí te digo con sinceridad, me preocupa mucho las otras entidades de la administración pública, porque todavía no estamos yendo ese camino que RENIET ya avanzó más o menos como 10 años. Y hay muchos ministerios que están relegados en ese sentido. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo trabajaba en la presidencia del Consejo de Ministros, había información valiosa, muy valiosa, pero lamentablemente siempre estaban pues en locales asignados. Por más que se intentaba sacar normativa y todo, era muy difícil ir contra la corriente porque ahí empezamos, como ustedes decían, los funcionarios. Y cada funcionario que entra piensa que dice, oye, hay que digitalizar todo. Y no es el hecho, o sea, porque ahí como, ¿quién diría? Falta una adecuada valoración. Y ahí entra a tallar, como les vuelvo a repetir, el programa de control de documentos. Ya con esa identificación creo que ya avanzaríamos bastante de la mano, porque miren, hasta donde tengo entendido y he visto la problemática, he visto al rojo vivo, como quien dice, el famoso modelo de gestión documental simplemente se está viendo como una especie de trámite documentario que es realmente lo que es. Y este es un problema que vamos a arrastrar acá al siguiente año. Yo por ahí, te soy sincera, te voy a discrepar, porque he tenido la oportunidad, cuando he trabajado en Perú Compras, estuve como jefa del Archivo Central, Perú Compras,
Fui desde que prácticamente esa institución nació, participé primero en la transferencia de documentos porque es un pedacito de lo que es OCE. Entonces, me contrataron para primero supervisar toda la transferencia. Es una dirección que se convirtió en una entidad que se llama Perú Compras. Claro, Entonces, es reciente, pues tuve es la reciente. experiencia de estar ahí y de participar en la creación de la oficina, porque no tenía muchas oficinas, de lo que es la oficina de trámite documentario. El archivo dependía de administración, entonces tuve el apoyo y la confianza de la que era la secretaria general y después posteriormente fue jefa, la doctora Mita Rasuri, que valoraba mucho el trabajo profesional del archivero y me apoyó mucho y me acuerdo que yo, entre comillas, le reclamé que por qué el archivo estaba en administración. Entonces me dijo, mira, estamos para actualizar el ROF. Ahora, si tú me presentas un proyecto de por qué tiene que estar en otra área, la creación, hazlo. Entonces me di el trabajo de hacer toda una investigación y entré a la internet a buscar diferentes instituciones y para mí la base es la legislación. Para mí es como mi Biblia. Entonces, porque todo lo que tú hablas tienes que sustentarlo con legislación, si no es como que no tuviera peso lo que tú estás hablando, ¿no? Entonces lo sustenté y actualmente Perú Compras tiene el área donde tiene trámite y archivo, solamente que le llama atención al ciudadano y gestión documental. Ah, pero ¿A qué tienes voy esto? divisiones. ¿A qué voy esto? Es una entidad que ha implementado el modelo de gestión documental. Actualmente la directora de trámite, prácticamente de trámite documentario y archivo, es la doctora Patricia, se me escapa el apellido. La doctora Patricia es una abogada que casi sí, tiene muchos años de experiencia en lo que es trámite. Entonces, cuando nos conocimos, ella también hizo un diplomado de archivística, y entonces ella comenzó a entender, diríamos, el matrimonio entre lo que es trámite y lo que es archivo, porque trámite es la gestión documental y gestión documental es parte de la archivística. Entonces, he tenido la oportunidad de participar, estuve inclusive en el comité de lo que es la implementación del modelo de gestión documental en lo que es Perú Compras. Y Ah, fuimos qué bueno, también mira. fuimos a un curso de capacitación que lo daba una persona que estaba trabajando en ese entonces en lo que es el gobierno digital, o sea, los que hicieron ese trabajo del modelo, ¿no? Tuve la suerte de conocerla a ella, fue mi docente no para especializarme, porque yo soy especialista en archivos y me encanta, sino para entender el tema, para poder conversar sobre ese tema a la hora de que se implemente en la entidad donde yo estaba. Y también tuve la oportunidad, en Perú Compras contrataron a un ingeniero informático que también, una renombrada persona, que también participó en el gobierno electrónico en la implementación de este Lourdes, modelo, ¿no? Y Lourdes, digamos, sí. disculpa, y por ejemplo, y tu experiencia en función a lo que es documentos electrónicos con Perú Compra, o sea, ¿qué recomendaciones o Mira, qué yo te experiencias? terminaría diciendo, porque esto es algo que era una de las cosas que sí pensaba comentarlas al final, pero ya se dio el tema, de que el modelo de gestión documental, la implementación del modelo documental no es como muchos piensan, porque me he topado con personas que no voy a decir los nombres, que piensan exactamente que solamente es trámite. No. Cuando tú lo estudias, si tú lo analizas, este modelo de gestión documental tiene como decir, tiene como siete etapas. Ahorita no lo recuerdo. Cosas que no las memorizo porque a la hora tú revisas las normas y ahí lo tienes bien detallado. Pero en síntesis tiene como 7 procesos y dentro de esos procesos termina en lo que es archivo. Claro, Vale decir, ese vale punto decir, Lourdes, este es que modelo falta de gestión trabajar. documental han hecho un matrimonio de lo que es trámite y lo que es archivo. Claro, Entonces, Lourdes, Así lo entonces que es. pasa, así es, porque termina falta en lo trabajar que, ese, Lourdes. Ese dime, punto falta, el tema de archivos es lo que falta trabajar. Lo Porque que es hasta, que lo, exacto, es que, Eric, tenemos algo acá. Lo que pasa es ahí que está como la falla. generalmente la mayor cantidad de personas siempre tiene la imagen del mesa de parte como trámite, como que ese ha agarrado más imagen, ¿no?
más importancia. Claro, es Exacto, cierto, Que Yolanda, caso, es porque porque, esto cierto. sigue porque quedando atrás. es el documento que ingresó y que lo tienes que atender. Y lo Claro, otro, ay no, ya después se guardará, ¿no? claro, efectivamente, un poco como que eso ha quedado así, ¿no? Y realmente Claro, no le han dado la importancia que debería tener, porque recordemos, Así es. ¿cómo atiendes trámites si no tienes bien organizado tu documentación? Pero ahí vamos a, yo diría, ahí me gustaría hacer mención a dos cosas. Porque como a mí me gusta estar metida en muchas cosas, eh, todos los años hacen la reunión de lo que es la implementación del modelo de gestión documental, lo organizan entre la RENIEC, la SUNAT, el AGN, el Ministerio de Cultura, y lo hacen una vez al año. Y he tenido la suerte de participar, de ir a escuchar todas esas reuniones, y lamentablemente, les soy bien sincera, yo respeto mucho a la AGN, le tengo mucho cariño, el día que renuncié hasta, francamente, hasta lloré, pero no se nota mucho la presencia del Archivo General de la Nación. Y tú lo notas porque el año pasado, cuando participó el AGN, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, su tema fue los archivos históricos, cuando en realidad era el tema de gestión documental. Entonces ahí el AGN debió haber participado en los archivos y la gestión documental, ¿no? No tocar, claro, sabemos que al final se convierte en un archivo histórico, pero ¿cómo nace? Nace como un documento administrativo. Entonces, ahí debió de tocar ese tema, y se nota en la ley que no ha participado como quisiéramos. Debe haber participado. Yo sé que ha participado, pero digamos un 10%, 20%, pero debió haber participado un 100%, porque entonces cuando tú ves ese proceso, o sea, cuando ya te lo ponen en la computadora y tú comienzas a trabajar y crear porque en Perú compras, sí, los documentos ya se hacen digitalmente, confirma y todo. Yo qué tuve bueno, la... Lourdes, en serio, Sí, me da eso gusto fue, porque sería yo una estuve poca, ahí. pero está Sí, yo bueno estuve que digas en esa el experiencia. 2018. No, está Entonces, bien, Lourdes. cuando tú Como te generas el digo, documento y al final tú lo quieres archivar, tú te encuentras que el archivo es una inmensa, entre comillas, es un inmenso saco donde tú vas a meter todos los documentos. No te da opciones de crear carpetas que, entre comillas, serían tus series. así Y es. eso lo noté muy claramente porque cuando yo estuve en el Archivo General de la Nación, los últimos años el AGN creó un sistema de trámite documentario en donde tú el documento lo generabas a través de este sistema, te daba el número, tú lo hacías y después ya lo imprimías porque lo tenías que entregar físicamente y lo entregabas virtualmente. Pero el detalle era que este programita que tenía el AGN de trámite documentario, al final tenías opción archivo, y cuando tú le dabas archivo te daba la opción de crear carpetas. Entonces Claro. tú creabas tus series documentales, cosa que no tiene este modelo de gestión documental. Ya bueno, Lourdes, ese es uno de los problemas grandes. Ahora, mira, lo que hay que rescatar también, el otro punto, el tema de archivos, es los documentos históricos, que es también otra fuente de información que lamentablemente también se ha ido acumulando en todos los archivos centrales, no solamente en en el archivo histórico de la AGN. Creo que Yolanda, ahí tú también conoces un poco sobre la experiencia en San Marcos, porque he estado viendo que ellos han declarado hace poco Patrimonio Cultural de la Nación, que es otro mundo que muchas entidades, y el cual yo también he estado en estos años gestando varios declaratorios de patrimonio cultural de la nación en salud. Y tengo entendido ahí, creo, Yolanda, cuál ha sido tu experiencia ahí con los documentos ya que puedan ser clasificados o considerados ya patrimonio cultural de la nación, Yolanda. Claro, recordemos que la ley dice, ¿no? Con 30 años de antigüedad los documentos ya se consideran históricos, ¿no? Y también recordemos que generalmente la documentación hay ciertos documentos que son temporales y documentos permanentes, ¿no? Automáticamente ya sabemos que los documentos permanentes, automáticamente pasados los 30 años, se consideran archivos históricos. Y además, como que la ley dice que debería ser transferido al Archivo General de la Nación, pero el problema que tenemos es que el Archivo General muchas veces ya no tiene capacidad, ¿no? ¿Qué ha llevado esto? Que cada uno de los archivos, que cada institución comience a promover, ¿no? Espacios donde comience a almacenar y a darle valor, ¿no? A poner en valor su documentación histórica, ¿no? Por ejemplo, sus actas de creaciones, sus primeros libros, ¿no? Entonces, y de una u otra manera, como que también esa documentación involucra al trabajador, ¿no? Con esa importancia
experiencia de que yo trabajo en esta institución que tiene 30, 40 o 70 años, ¿no? Entonces ya como que uno como trabajador de esa institución se sienta un poco más identificado, ¿no? Como por ejemplo, tú creo que trabajas en salud, yo me imagino que se tiras orgullo de trabajar tantos en una institución donde tiene tantos años, ¿no? Tiene toda una historia, ¿no? Ha ido cambiando de nombre, ¿sabes? Ha ido pasando una serie de vicisitudes, los cuales tú los puedes encontrar en los documentos, ¿no? Toda esa historia, ese recorrido histórico puede hacer un recuento a través de sus documentos. Entonces, me Y en parece... ese caso, Yolanda, sí te cuento un poco la experiencia. Cuando ingresé más o menos en 2013, incidimos, bueno, como decía Lourdes en toda su experiencia de ustedes dos, el hacinamiento de documentos era a tal punto que había llegado a casi unos 20.000 kilómetros lineales de documentos en este caso. Así que la tarea de nuestra oficina en ese entonces fue eliminar bastante información que era clasificada ya como documentos innecesarios. Mira, del 2013 hasta la fecha ya tenemos un aproximado de casi 13.000 metros lineales de documentos eliminados. Creo que somos una de las entidades que ha eliminado más información. Después de eso hemos comenzado ya a recibir transferencias de documentos de nuestros órganos centrales. Y ahora estamos justamente tratando de jalar ya el mundo tecnológico a nuestra gestión. Y de la mano, obviamente, con las declaratorias de Patrimonio Cultural de la Nación y los registros de Memoria Mundo UNESCO. Yo recuerdo justamente al señor Pinto, del Comité Peruano de Memoria Mundo, de la UNESCO, y le advertía profundamente diciendo que, lamentablemente, México nos lleva pues años luz en registro de Memoria Mundo UNESCO, y cómo esto puede pasar si el Perú a nivel nacional tiene información muy rica e importante que debería darse a la luz. Y acá te cuento uno último. Esta semana justamente me contacta una chica, una arqueóloga de Amazonas, y me dice que había encontrado pues documentos de Ramón Castilla, y había encontrado los primeros registros de misa del año 1575. Y era pues información eclesiástica que estaba virgen y que nadie conocía sobre la materia. Y ahí decía pues tanta razón tenía el señor Iván Pinto sobre, hay mucha información valiosa que lamentablemente todavía falta pues por conocerse, y que justamente nos va a describir partes de nuestra historia de la época colonial, republicana, y por qué no decir también de esto último, que ahora con esto de la pandemia hay mucha información que va a ser declarada oficialmente pues como Patrimonio Cultural de la Nación. Ahí, Lourdes, creo tú sabrás también cómo has ido avanzando en el tema de patrimonio cultural de la nación en tu vasta experiencia que tienes tú. Perdón, no comprendí muy bien. Lourdes, me refería ¿cuál ha sido tu experiencia con documentos que tú consideras pueden ser patrimonio cultural de la nación? Mira, la verdad es que yo me especializo en archivos administrativos, es mi pasión, y lo que es la legislación. Ah, ok. Esa es mi pasión. En el AGN trabajé en la Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico, era coordinadora de los archivos regionales, me encargaba de hacer los informes técnicos apoyándole las consultas de los problemas que tenían los archivos regionales, y también trabajaba como supervisora de proyectos, coordinadora de proyectos, estuve en eso, y posteriormente pasé a la Escuela Nacional de Archiveros como encargada del archivo de la escuela, y ahí es donde también comencé a trabajar como docente. Cuando he salido de la GN, he ido a las entidades públicas a trabajar en archivos administrativos, mayormente casi siempre voy y lo que hago es levantar un diagnóstico situacional, les hago un plan de trabajo netamente de acuerdo a lo que pide la GN, y también otro plan a nivel administrativo a corto, mediano y largo plazo. Me dedico a hacerles normas, directivas, y obviamente de todas maneras saco a relucir la importancia. Lo primero que les digo es que no son papeles, esto es patrimonio documental de la nación, que nace administrativamente y que posteriormente es el patrimonio histórico, de donde los investigadores escribirán qué es lo que sucedió en el país a través de cada institución, ¿no? Yo soy la primera que saco mi bandera, cuando entro a trabajar, todo el mundo me dice, ay, viene la señora, ella protegiendo el patrimonio, pero es que claro, le digo, no son papeles, son documentos, y además es la historia de nuestro país, ¿no? Acá nacen,
Los archiveros, en los archivos de gestión es como si fueran las nanas que tienen que cuidar al bebé que acaba de nacer, y por ende hay que saberlo organizar, custodiar, describir, para que el día de mañana venga un historiador y pueda, o cualquier tipo de investigador, que puede ser también arquitectos u otros, o sociólogos, y puedan escribir sobre nuestro país, ¿no? Desde ese punto de vista, sí, yo soy la luchadora de proteger el patrimonio. Inclusive he ido a algunos seminarios sobre lo que es patrimonio cultural, me gusta Pero buscar los Lourdes, patrimonios para Lourdes, entender más. Lourdes, recordemos que los archivos administrativos, los documentos administrativos generalmente se convierten a largo plazo en los documentos históricos, ¿no? Así es, sobre todo las que son resoluciones y partidas de Que son los nacimiento. documentos de carácter permanente, ¿no? Sí, también, sobre todo los documentos que estaban en los órganos de línea, porque esa es la historia de la entidad, qué hizo y qué no hizo, ¿no? Cómo fue. Sí, es muy interesante en realidad. Sí, así es. Claro, Lourdes, igual mira, en los hospitales también las famosas historias clínicas, las partidas de nacimiento, son documentos pues que si bien nacen del archivo de gestión, automáticamente ya pues desde su nacimiento ya son considerados documentos de valor permanente y por qué no decirlo ya fácilmente declararse como patrimonio cultural de la nación. En estos años de trabajo en mi institución es los documentos más requeridos que tiene el ciudadano, porque quieren saber justamente su historial médico. Y ahí también hay toda una clasificación, pues, de documentos de consulta externa, ¿no? Y otros de hospitalización. Ahí estamos de la mano acá lo de la norma del MINSA, que establece que aquellas personas que sufren de cáncer o de SIDA, la custodia de la información son de 30 a 40 años, que ya esa información es rica para temas de enfermedades, inclusive este tema de pandemia, muchas historias clínicas de pacientes con enfermedades crónicas también serán pues materia de estudio por los especialistas, no solamente los historiadores, también están los médicos, también estarán los chicos de salud ocupacional y también otros especialistas sobre la materia. Creo que tenemos bastante información en nuestro país que tenemos que rescatar y creo que también es oportuno que así de la ¿Sabes mano qué? como... Eric, disculpa, creo que más que todo que rescatar, poner en valor, ¿no? O sea, la documentación que hay, ¿no? En tanto las instituciones públicas como privadas, poner en valor, ¿no? Y Claro, darle a la ciudadanía en general, ¿no? Como una conciencia de la importancia de esa documentación. Y no solamente que se lo siga viendo como documentos viejos. Desgraciadamente, los documentos, ¿no? Como documentos primarios, no han tenido la misma suerte, no han corrido la misma suerte que corren los libros, ¿no? Entonces, tú sabes que la Biblioteca Nacional como que tiene más conocimiento desde los niños, del colegio de niños, le hablan de la Biblioteca Nacional, creo que faltaría eso, ¿no? Incluir el Archivo General de la Nación con sus documentos en currículas donde podamos desde niños escuchar, ¿no? Ver el concepto de Archivo General de la Nación y no tener la suerte de estudiar historia, como en nuestro caso, y comenzar por primera vez, ¿no? Escuchar el nombre de Archivo General de la Nación, ¿no? Porque yo supongo que tú, igual que yo, creo que has escuchado el nombre de Archivo General de la Nación cuando ingresaste a estudiar historia. así es. Mira, Yolanda, justamente una de las ideas que yo siempre he pensado y creo que a lo mínimo siempre o tiene que haber un archivero y un historiador en cada entidad. Sí, y Para que, además recordemos algo, el historiador tiene una mentalidad completamente diferente a la mentalidad del archivero, ¿ah? obviamente que sí, obviamente que sí. Bueno, Porque, sobre este tema yo recuerdo mucho que cuando la doctora Aida Mendoza Navarro estaba de jefa y la licenciada Jesús Matías Gibbon estaba como directora de la escuela, ellos estuvieron haciendo una campaña para que el Ministerio de Educación en los libros de los colegios se mencionara al Archivo General de la Nación. Y me parece, tengo entendido, no puedo asegurar al 100%, que sí, en algunos libros, sobre todo creo que es en lo que es primaria, en la primaria, creo que cuando se habla de las instituciones que tiene el Estado, dentro de ellos, si no me equivoco, se menciona la biblioteca y se menciona el Archivo General de la Nación. Mira, qué bueno, Lourdes, porque como Sí. te decía al inicio de la sesión, me resultó bien anecdótico que muchos funcionarios de la administración pública no conozcan pues en ese aspecto Ah, sobre el eso es archivo cierto, general. eso es cierto. Pero el Archivo General de la Nación creo que ya en estos años ha calado, ha subido
de presencia en muchas entidades de la administración pública, y eso es bueno que rescatar. Y Hay también creo colegios hay colegios que llevan a sus alumnos de cuarto y quinto de secundaria a visitar el AGN, ¿no? El AGN claro, recibe este tipo de visitantes a los alumnos de los colegios. Y el sí, archivo histórico mayormente es el que se encarga de organizar, de recibir a estos visitantes. Sí. Los no, pequeños sí, claro, es un visitantes. proyecto Pequeños educativo. visitantes, Claro, futuros pero el AGN historiadores, futuros archivistas. no, Lourdes, ahí justamente yo he visto en los sus boletines, porque ahí también ponen las declaratorias, y junto a esos boletines es un proyecto donde el propio Archivo General de la Nación va a los colegios. Me También, consta esto, sí. va a los colegios a enseñar sobre historia del Perú justamente, y bueno, eso también crea valor público. Y ahí En justamente una época la escuela, los trabajadores de la escuela iban casi para terminar el año, iban a los colegios para presentarse con los alumnos, sobre todo de quinto y secundaria. Y Sí, sí, les sí. ahora inclusive has visto, La hay un señora cómic, Matías, me acuerdo que puso esa norma, ¿no? La señora Matías, ella, y este año me acuerdo que cuando la señora Matías implementó esta metodología de trabajo, o al menos dar a conocer lo que es la carrera, me acuerdo que se incrementó incluso la cantidad de postulantes, ¿no? sí, Porque sí, 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 así es. como que el Actualmente no sé trabajo, si lo harán, sí, pero sí, 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 sí. Hay cosas que quizás habrá que volver a retomar. no, sí, Las cosas buenas hay que repetirlas, ¿no? Y mejorarlas. claro, pero inclusive ahorita hay un cómic para niños en materia de archivos, y que sería Ah, interesante. justamente, claro, para que vaya avanzando poco a poco el tema de las historias de archivo. He visto, si no me equivoco, héroes y villanos, algunos más que he visto ahí en el Archivo General de la Nación. Pero ah, es bien, bueno, claro, hay cómics. Tú entras en la página web y vas a encontrar, veo, búscate recursos educativos y lo encuentras. Porque inclusive está también, lo que ha rescatado el Archivo General de la Nación es su sistema de documentos históricos, que puedes verlos en línea. Eso me consta porque siempre he visto alguna información bueno, que me gusta investigar. Y hace poco estaba mirando también información que es oportuna también difundirlo, ¿no? Porque lamentablemente muchas entidades que tienen... Eric, Eric, sí, sería bueno también en esta temática, por ejemplo, encontráramos o reflejaran un documento cuando tú abres, por ejemplo, un protocolo y encuentras el alquiler de una ama de leche, ¿no? claro, ahí estás en el Archidoc, que justamente es un sistema que, como si me equivoco, con el Corte Inglés en España, y en el Archidoc yo lo he visto cuando estuve ya en España, y es fenomenal, pues. Ahora, eso es lo que falta difundir en las demás entidades. Tú encuentras también esa información en línea, que obviamente esto ha sido pues un trabajo de años, es un trabajo, como quien dice, de hormiga. Y eso también falta en muchas entidades, tener ese tipo de repositorios digitales, con la finalidad pues de difundir. Yo, por ejemplo, en mi entidad ya estamos a punto en estos meses de difundir ya lo que es nuestro patrimonio, que ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación y registrado en la Memoria Mundo UNESCO, a fin que se difunda y se escriba sobre la seguridad social, que es un tema muy rico e importante, que da las bases justamente de las políticas sociales en el Perú, que actualmente ahora, en este contexto de pandemia, vamos a tener que retomar justamente en defensa y de la protección del ser humano en este caso. Creo que mi estimada Lourdes está por ahí, se nos fue, que era la señal con Lourdes. Y Yolandita, en este caso, ¿tú cómo has seguido manejando ese tipo de información en tu experiencia de documentos históricos? ¿O ya te has ido también por el campo administrativo que está ahorita en boga? Bueno, prácticamente, como te digo, el documento histórico es prácticamente una fuente de información, ¿no? Por ejemplo, en una institución tú puedes encontrar, ¿no? Hacer incluso encontrar los documentos como esta incluso ha cambiado y ha variado, ¿no? A lo largo de los años, sus logos, ¿no? Puedes hacer un recuento, ¿no? Que puede servir, por ejemplo, para el día de la creación de la institución y hacer todo un afiche, ¿no? Como para que vea cómo la misma institución, para que los integrantes de la institución vean que cómo esta institución ha ido cambiando, ¿no? Y además, desde el punto de vista, mi visión ahora es conservarlo, buscar organizarlo para que tenga el público el mayor, ¿no? La mayor cantidad posible de acceso, para que esta documentación no se quede ahí guardada, porque el problema es esto, un documento histórico en la medida que está guardado y no difundido, como que no tiene valor, ¿no? Entonces, Claro,
Ahí Esa es creo, mi Yolanda, problemática. el que nos podría ayudar bastante es también el Archivo General de la Nación. El que me ha ayudado bastante en ese tema ha sido Eduardo Meneses, un especialista en temas de documentos históricos, porque él, cada vez que yo presento una propuesta, él siempre tiene que venir a revisar a mi archivo y verificar que todo el catálogo esté completo. O sea, Ya. y ahora justamente con el caso que te decía de esta amiga de Amazonas, le he pasado los datos para que se contacte con él, porque justamente le va a decir todo el procedimiento para hacer una declaratoria de patrimonio cultural en la nación. Y es importante porque esta área debería crecer más, porque, como te decía, ¿no? A nivel nacional tenemos una información rica que debe ser no solamente difundida, sino exhibida a todos los ciudadanos, ya de camino a este bicentenario que está a puertas de estos meses nomás. Interesante, que bueno, te felicito realmente, ¿no? Que se dé a difundir, ¿no? Como te digo, el documento es importante en la medida que también se difunde, porque si no de nada nos vale pues tener documentos tan ricos en información si estos no tienen la posibilidad de ser difundidos, ¿no? Y además toda una temática en función también a su debida conservación, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando inicialmente también comenzamos y conversamos sobre la digitalización o los documentos electrónicos, pero eso no deja de lado los documentos físicos, ¿no? Y si bien es cierto, tenemos la posibilidad de digitalizar la documentación, ponerla en línea, pero recordemos que no podemos dejar y exponer el deterioro del documento original. Entonces, eso tenemos que también tenerlo en cuenta y aprender a trabajar y a conllevar estos dos documentos, porque un poco como que el marketing nos difunde la idea, ¿no? Oye, adiós, los documentos históricos, los documentos físicos, ahora todo es digital, pero tú sabes que también si no organizas bien tus documentos digitales en archivos, base de datos adecuados, puedes perder tu información. Y a la vez, si nosotros digitalizamos la documentación y no la conservamos debidamente, también podemos sufrir ¿no? la pérdida de esta información. Sí, es cierto, Yolanda. Bueno, Yolanda, será ya otro motivo de una próxima reunión. Más bien agradezco a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live y decirles, bueno, saludar también a mis compañeros de la Asociación Peruana de Archiveros y Gestores de la Información, ASPAR. Lourdes, gracias por Ay, conectarte nuevamente. disculpen, No te disculpen. preocupes, Lourdes. Más bien yo sí me No despido de todos sé los por qué chicos. había enchufado sobre enchufe. Y, Ya, ay, qué Lourdes. gracioso. Lourdes, me Entonces, toca, Lourdes, como te comentaba, me despido de ustedes, agradezco su oportunidad y su tiempo. Como sabrás, tengo ahorita una clase que dar, pero sí, sí. agradezco a todos. Más bien, gracias y nos vemos en otra ocasión. Saludos con todos y nos vemos. Muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos, Eric, en otra oportunidad. Sí, Bueno. pues, sí, Yolandita, daremos ya para terminar algún aporte que quieras, algún alcance, alguna recomendación. ¿Qué te Bueno, gustaría decir a nuestros oyentes? bueno, entonces, ¿no? Que, bueno, primero, infórmense, ¿no? Sobre el Archivo General Nación, ¿no? Conozcan sobre el Archivo General Nación porque vean que realmente es una cajita de sorpresa, ¿no? Pueden encontrar muchas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una biblioteca nacional, pero también hay un Archivo General de la Nación que nos puede brindar mucha información, documentos muy ricos, ¿no? Documentos que realmente reflejan incluso las actividades de la época, ¿no? Que no muchas de las personas no conocemos. Y ahora, bueno, con esta pandemia estamos trabajando y nos vemos obligados muchas de las personas a crear documentos electrónicos, ¿no? Pero eso no podemos dejar de lado, que de todas maneras tenemos que crear y asegurar la documentación que nosotros estamos creando. Entonces, si bien es cierto, es importante la digitalización, pero también es importante aprender a llevar de manera conjunta con los documentos físicos. Claro, así es. Eso sería, entonces, diríamos, tu último comentario que deseas hacer, ¿no? Tu aporte, tu recomendación. En este caso, el mío sería, primero, que continúen capacitándose. Siempre no piense que con un curso básico o un intermedio es suficiente. Y ahora con mayor razón que van saliendo cosas nuevas siempre, entonces tenemos que estar al tanto, tenemos que estar actualizados para que podamos cumplir los retos y poder trabajar. No se olviden que en archivos hay 3 niveles. Hay el auxiliar, hay el técnico y hay el jefe de los archivos. Entonces, si yo quiero llegar a ser un jefe de archivo general, un jefe de archivo central, y a su vez quiero ser respetado y quiero que el archivo central se posesione dentro de una institución, yo tengo que ser profesional en esa materia, ¿no?
y para ello obviamente me tengo que capacitar continuamente para lograr esa meta. Bueno, de lo que sí yo quisiera aprovechar el momento es que estoy un poco preocupada y solicitaría a la GN que se revisara lo que es la legislación archivística, porque no estoy muy de acuerdo con las últimas normas que se ha sacado. Me preocupa mucho sobre todo lo que es la norma de lo que es la resolución jefatura 214, donde se aprueba la directiva sobre las normas para la valoración de documentos. Ahí se menciona sobre el programa de control de documentos y me preocupa de que se haya quitado el hecho de que ya las entidades no necesitan la autorización del Archivo General de la Nación, ni mucho menos su aprobación, suficiente de que las entidades, ellos pueden aprobar su programa de control de documentos, lo pueden aprobar ellos solos con una resolución. Y esto me preocupa porque imagínense, hace como 3, 4 años, cuando todavía no había sacado esta norma, no voy a decir qué entidad es, pero es una entidad de importancia del Estado, había aprobado su programa de control de documentos en donde las series documentales eran oficios y memos. Nosotros como archiveros ya sabemos que eso no es una serie documental, porque los oficios y los memos son partes que deben estar en los expedientes, por así decirlo, o en las series, deben alimentar esa serie para que la información esté completa. Entonces no puede existir la serie oficios, ni memos, ni varios, ni otros. Entonces, si el AGN ya no va propiamente a aprobar, no va a ser, entre comillas, que supervise que ese trabajo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora las entidades públicas van a aprobar su programa de control y sus series documentales van a hacer cualquier cosa menos lo correcto. Y eso nos va a traer como problemas que el día de mañana esos documentos, cuando se quiera hacer una investigación, los expedientes van a estar incompletos. Eso, la verdad que sí, es un tema que me preocupa bastante. Mi trabajo está basado en lo que es en la legislación. Todos los aportes o las asesorías que yo brindo es mediante la legislación. Y ese es un consejo que yo también les doy a todos los archiveros, que todo su trabajo esté basado y sustentado mediante la legislación. Cuando ustedes hagan sus informes técnicos, tienen que estar basados en la legislación. Esa es la mejor manera de que las entidades públicas cumplan a cabalidad lo que dispone el AGN, que es el ente rector del Sistema Nacional de Archiveros, ¿no? El Perú tiene la ventaja que tiene un sistema nacional de archivos. Eso es lo que nos da las pautas de nuestro trabajo. Entonces, si la legislación no está muy bien definida, nuestro trabajo no va a ser muy bueno, que digamos, y las consecuencias lo va a traer el patrimonio documental histórico. Esa es una recomendación que yo quería hacer. Y también pedir a la GN que trate de participar muchísimo más en lo que es la implementación del modelo de gestión documental, porque como ya lo dije, es un matrimonio donde está el trámite y archivo. Entonces tenemos que ver la manera de que la parte de archivo sea modificada de tal manera que el proceso final, que le llaman ellos archivo, donde nosotros sabemos que el archivo tiene a su vez varios procesos, se tenga la capacidad de poder crear carpetas que vendrían a ser las series documentales. De esa manera podríamos manejar muchísimo más, muchísimo mejor los documentos digitales y poder hacer una adecuada organización, posteriormente una selección y una adecuada custodia y una correspondiente eliminación de acuerdo a lo que corresponda. Ese sería mi último aporte. Y ya para terminar, bueno, ha sido muy grato, ameno e interesante escuchar sobre la formación y experiencia con los archivos, la archivística y el Archivo General de la Nación, nuestro ente rector. Esperamos haya sido de vuestro agrado y que les haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Bueno, Lourdes, tendríamos que dar... Sí, Yolandita. Me permites, creo que, bueno, finalmente, ¿no? Agradecer la invitación del Archivo General, ¿no? Para hacerme la invitación y hacerme partícipe, ¿no? De poderles explicar, sí, ¿no? Mi experiencia con el archivo, ¿no? Lo cual, sí, efectivamente, ha sido muy enriquecedora
¿no? Y bueno, y mi labor y trabajo en el Archivo General también fue de mucho aprendizaje, ¿no? Intercalar e intercambiar experiencia, ¿no? Como aparte, ¿no? Tú como profesional, también está el profesor Norman Berríos, el profesor Eleodoro Balboa, ¿no? Personas muy queridas para mí, ¿no? Y que realmente contribuyeron mucho a mi formación. Entonces, vuelvo a agradecer al Archivo General por esta extensión, gracias también a Rebeca, ¿no? Por esta convocatoria y, ¿no? y el apoyo para brindarnos, ¿no? Para poder participar. Sí. Efectivamente, yo la verdad que también le estoy muy agradecida al Archivo General de la Nación por permitirme participar, poder llegar a todos ustedes. Para mí es un honor ser parte de este evento. Y entonces yo ya no me queda más que decirles que a nombre del jefe del Archivo General de la Nación, señor Jorge Ortiz Sotelo, agradecemos la participación de los invitados y de todo el público en general que siguió la transmisión. Los invitamos para el 7º programa del Archivo y Yo, que se llevará a cabo el jueves 30 de octubre a la misma hora, donde contaremos con la participación de destacados arquitectos. Sí, en esta ocasión van a ser arquitectos quienes nos compartirán sobre sus experiencias e investigaciones realizadas en el Archivo de Generación como asiduos concurrentes a la sala de investigaciones. No me queda más que decirles que sigan visitando el Facebook y la web de la AGN para informarse sobre los eventos que se programan a fin de promover la cultura archivística y acerca del patrimonio documental de la nación de todos los peruanos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno.